Muy buenos días, señoras y señores, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana y a cuyo texto completo en forma de vídeo usted puede acceder a través de nuestro sitio de internet www.diariolibre.com. Hoy contamos con un invitado de lujo que ha tenido una semana extraordinaria. Se trata del licenciado Luis Abinader, precandidato a la presidencia por la facción mayoritaria del Partido Revolucionario Dominicano. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está compuesto por la licenciada Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción José María Reyes, el editor de diariolibre.com Eli Heiliger, el editor político de Diario Libre, el periodista Abel Guzmán, y la reportera senior de nuestro diario, Nisa Campos. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Luis Abinader, a quien damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que aceptara nuestra invitación. Bienvenido y buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su invitación. Y estoy aquí muy contento, hace unos años que no venía en este espacio, y gracias por su invitación a responder todas las preguntas. La semana ha sido casi de carrera con todas las cosas que han ocurrido. ¿Cómo ha impactado todo esto en Luis Abinader? Denos un panorama. Bueno, las semanas, esta ha sido una semana activa, la presentación de encuestas, muchos otros temas día a día. Parecería que no estamos a 2 años de las elecciones y que estamos realmente a meses de las elecciones. Y en ese sentido tenemos una semana muy política. En el tema de las encuestas, pues la mayoría de las encuestas nos sitúan, lo que las encuestas internas nuestras también, y nosotros conocíamos no desde ahora, sino desde hace un tiempo, de que estamos en la primacía de las simpatías internas de los PRDistas, y también nos colocan como el principal dirigente opositor. A mí se me hace un poco difícil hablar de mí mismo en términos de las situaciones, pero esa es lo que dicen las encuestas. Nosotros lo tomamos con mucho compromiso ante esas personas que están confiando en nosotros, y también con humildad. Muy bien. Doña Inés. Don Luis, es un tema recurrente en la prensa y entre los ciudadanos sentir que el PRD ha abandonado su papel de opositor, que no hay una oposición organizada, clara, insistente. Tal. Eso es un tema entre ustedes. ¿Ustedes analizan qué repercusión tiene esto para la democracia dominicana? Claro, Inés, y en parte tienes razón. En parte tienes razón porque el mismo problema, la misma situación que se ha planteado desde que pasaron las elecciones, con esta lucha por las siglas del partido y por esta falta de democracia, realmente nos ha tenido entretenidos en los problemas internos, más que en lo que debería un partido como el nuestro hacer, que es hacer oposición, hacer críticas cuando haya que hacerle y hacer propuestas también de solución a esos problemas. Así que yo tengo que admitir que los problemas internos nos han quitado, y creo que eso ha sido parte del objetivo. Entre los objetivos que se creó y que el PLD y especialmente Leonel Fernández tomaron para la división del PRD y para el secuestro del PRD, fue el tema de que no se hiciera oposición, no mantuviéramos en ese sentido, y también los miembros también del sector gobernante actualmente. ¿Usted ha utilizado la palabra secuestro por parte de Leonel del PRD? Claro, el que tiene secuestrado el PRD es Leonel Fernández con el Tribunal Superior Electoral. Sencillamente el actual presidente está actuando en consecuencia, pero eso es un tema realmente de Leonel Fernández, que es el verdadero opositor. Miguel, nosotros ya, la lucha política con Miguel ya la ganamos. La lucha política, y está demostrado con todas las encuestas, ya la ganamos. O sea, Miguel no realmente tiene un significado político. Él está con las siglas del partido porque el poder se lo ha entregado. Pero con una crítica tan fuerte al Tribunal Superior Electoral, ¿cómo se van a desenvolver en un próximo escenario, en una próxima elección? Bueno, el Tribunal Superior Electoral va a ser responsable de la paz del país.
para las elecciones. Ellos tienen que saber que en sus manos está la paz del país. Si ellos actúan de manera equivocada, como han actuado a lo interno y llevan ese comportamiento en las candidaturas, pues aquí la paz del país es tema. Don José María. Don Luis, usted sale muy bien posicionado en las últimas encuestas. Sin embargo, además, muchos PLDistas lo ven como un hueso duro de roer. Pero la gente percibe a un Luis Abinader muy atado a Hipólito Mejía, como muy dependiente de Hipólito Mejía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no tiene alas con la suficiente fortaleza como para mantener el vuelo? Mira, el compromiso que tenemos todos los que estamos en el PRD mayoritario es un compromiso con la defensa de la democracia, tanto de la democracia interna como de la democracia del país. Esta lucha es más incluso que una candidatura de Luis Abinader o de Hipólito, de Anilda o de cualquiera. Es una lucha por la defensa de la democracia. Y en eso nosotros tenemos que estar unidos. Unidos cada quien con sus objetivos y cada quien con sus candidaturas. Yo desde que pasaron las elecciones dije que tengo mis aspiraciones. Y esas aspiraciones son indetenibles. Yo voy en el proceso que determinemos entre el PRD mayoritario y la convergencia, yo voy a participar democráticamente en el proceso que se presente. Es decir, una lucha por la democracia, pero no importa el sacrificio que haya que hacer, ¿verdad? No, la lucha por la democracia es esa defensa que estamos unidos. Ahora, fíjate, aquí tenemos en la República Dominicana, la semana pasada, Minú renuncia del PLD, y renuncia porque dice que hay falta de principios en el PLD y ausencia de la democracia. Nosotros en el PRD mayoritario hemos sido excluidos de todos los procesos porque eminentemente somos la mayoría y quieren crear nuestros problemas. Entonces falta en este país un espacio verdaderamente democrático. Ese espacio verdaderamente democrático tiene que ser la convergencia, con el PRD, participando el PRD mayoritario y alrededor de 10 partidos políticos reconocidos, más una gran cantidad de grupos sociales y sectores influyentes de la sociedad dominicana. En ese proceso, el que quiera aspirar, va a aspirar. El que usted puede estar seguro que va a poner su nombre para aspirar a la presidencia, en ese proceso es quien le habla. Y yo quiero aprovechar aquí e invitar, ya que la mencioné, a Minú, a que forme parte de ese proceso, de esa convergencia. Así como a nosotros nos falta democracia en el sector del PRD, a ella también. Y ella tiene un gran espacio aquí para aspirar a lo que ella quiera, porque esa es la democracia, a lo que ella considera, que pueda aspirar, a Minú puede aspirar desde presidente de la República a cualquier posición, por sus condiciones y sus dotes y además lo que se ha ganado en la sociedad dominicana. Ella tiene esa posibilidad. Y yo también aspiro a la presidencia, pero a mí no me molestaría, ni me molesta, que Minú, Guillermo Moreno, o Eduardo Estrella, o mi compañero, que hemos sido y que hemos tenido una relación de solidaridad y de respeto, Hipólito Mejía, vayamos a una convención, porque esa es la democracia. Eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros. Y eso es lo que nos diferencia del actual PRD secuestrado y de un PLD que ya lo ha descrito la misma Minú y por eso sale de ese partido. Don Eli. Don Luis, yo quiero preguntarle si todavía hay espacio dentro del PRD para buscar una solución armónica que reunifique esa organización. ¿Quedan posibilidades todavía? Mira, Eli, todos los planteamientos, Miguel no ha hecho ningún planteamiento de unidad, todos los planteamientos de él han sido de apoyo. Apóyame a mí y yo le doy las otras cosas, el menudo. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos aceptar. Ahora, siempre estará la puerta abierta para él, pero principalmente para su gente. Yo quiero decirte que con los números que le dan las encuestas ahora a esas letras encabezadas por Miguel, es posible que Miguel no saque un diputado a nivel nacional. No estoy hablando del diputado nacional, que es imposible, estoy hablando que es posible que él no saque un diputado, porque esos mismos aspirantes ahora ya no se están llamando y nos dicen, mira, yo voy a llegar hasta el cementerio con Miguel, pero no me voy a enterrar con él. No me están diciendo ellos mismos, porque es que no van a salir
electos de ninguna manera. Entonces nosotros vamos a tener esa puerta abierta, siempre tendrá esa puerta abierta, pero con acuerdos realmente dignos, que sean acuerdos democráticos. Y yo le pido a Miguel que deje los acuerdos ya que tiene con el PLD y que haga en este proceso ya, que se olvide, que renuncie a esos acuerdos que ya no le han dado resultado de ningún tipo, y que se integre realmente a los principios peñagomistas. El PRD mayoritario es leal a sus principios. El que se quede del otro lado estará traicionando. El que se quede con esas siglas y con Miguel estará traicionando los principios PRDistas históricos y los principios peñagomistas. Nosotros somos los fieles a los principios. Doña Nisa. Don Luis, usted está en campaña actualmente, caravanas en los pueblos. Yo quisiera saber quién está financiando la convergencia, cómo ustedes se están desenvolviendo económicamente. Mire, eso es una buena pregunta, Nisa, porque si tú te vas a sorprender con los cheles y los centavos que se están haciendo esas marchas caravanas. Y normalmente lo que se hace es que ellos hacen un presupuesto. Ese presupuesto, en la mayoría de los casos, ellos cubren una gran parte y la otra parte que no cubren, pues nos vienen aquí a la capital, aquí hay una comisión de finanzas. Esa comisión de finanzas entonces te financia la parte que ellos no han podido recolectar, pues les rebaja el 50% y le financia la otra. Sí, le entrega esa parte. Pero óyeme, Nisa, esa es la gran, pues nosotros estamos tan satisfechos con ese comportamiento, porque es que a las caravanas de nosotros no hay que darle un centavo a nadie, ni pagarle la gasolina para que vayan, o sea, solamente las guaguas y los procesos de esa cosa, pero ahí no se le da un centavo a nadie para ir, y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros, a alguien que nos decían de las pocas opciones que tenían para un camino alternativo, que eran, y el dinero de la Junta. Pero sucede que lo hemos demostrado que a pesar de que al actual presidente del partido le dan 18 millones de pesos mensuales. 18, imagínate, a nosotros absolutamente nada. Le ganamos el pleito político, le ganamos la lucha política. Mira, los recursos económicos en política son necesarios e imprescindibles, pero nunca son decisivos. Son necesarios porque tú lo necesitas, imprescindibles, no necesitas una base, pero nunca son decisivos. Don Abel. ¿Qué va a pasar con el Guzmán partido? Ten, que yo soy amigo de la mamá de él, que ustedes no mencionan ese apellido. El Ten. ¿Qué va a pasar con el partido Alianza Social Dominicana y cómo responde a unas críticas que han surgido por un manejo de fondos, según una auditoría? Mira, Alianza Social Dominicana es un partido que ha estado aliado al PRD durante mucho tiempo, desde el año 98, de manera, con la excepción de una vez. Es extraño que la Cámara de Cuentas y los informes que yo tengo de la dirección del partido, una Cámara de Cuentas que dijo que Félix Bautista tenía todos sus números claros y que estaba realmente bien, un partido que recibe 8 millones de pesos de un proceso del año 2005, lo ven a traer. Eso es algo sumamente extraño, pero ellos respondieron, y lo que yo pienso es que deben investigarlo más. Ellos respondieron, porque ahí yo estoy consciente que ahí hay factura de cada centavo, pero eso es normal que salga ahora. Y fíjate, solamente se mencionó ahí lo del partido, aunque hubo una crítica general a los partidos, pero se mencionó el partido. Eso es eminentemente político. Esa situación es eminentemente política. ¿Habrá cambios en el partido de nombre, de logo? Es posible que pase, pero lo que yo creo es que incluso aquí tiene que haber una reforma también al sistema de financiamiento del partido. Y si a un partido, especialmente a los partidos mayoritarios que reciben 420, 450 millones de pesos, ¿cómo es posible que reciban dinero pero que también pidan dinero a los sectores? Entonces eso no puede ser. En otros países, los partidos que reciben fondos públicos no pueden recibir dinero de la calle, de independientes y de particulares. Aquí tiene que haber una reforma. Yo estoy de acuerdo que cada centavo de esos partidos políticos se audite de manera más clara, y que también salgan las auditorías de los demás partidos. En una Cámara de Cuentas que dijo que los números de Félix Bautista había cumplido. Esa es la Cámara de Cuentas que después sale con otras cosas. Doña Inés. Guido Gómez Mafara.
¿Dónde juega, cómo juega en su estrategia, en sus planes, en su...? Mira, ante un proceso como el actual, en que habían muchas opciones, todas, de cómo enfrentar el proceso y el secuestro del partido, pues Guido decidió hacer esa lucha. Fíjate, es un caso tan especial que Guido tiene que ir al Tribunal Superior Electoral para que le entreguen el padrón. Oigan eso, señores, para que le entreguen el padrón, para que le acepten delegado. Solamente esa petición, que fue la única que le ha dado el tribunal en contra de Miguel, la única, ya te desnuda el proceso, Inés. Imagínate. Para que te entreguen, o sea, ellos no querían entregarle el padrón, que todavía no se lo han entregado, después de ¿cuántos meses de la sentencia? Creo que ahora tuvo que hacer un recurso de amparo para que él cumpla la sentencia. Aquellos legalistas que decían que siempre cumplían la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Entonces, eso ya desnuda ese proceso. Ahora, si existiera, Inés, una verdadera votación, Guido en las encuestas gana 83-12. 83-12. Porque van a votar por rabia, con dignidad, contra la persona que traicionó su partido en las elecciones pasadas y que lo tiene secuestrado. Pero en sus planes personales de Abinader, ¿las jugadas de Guido le convienen, le complementan? Bueno, son a mí todo lo que sea democracia en el PRD, a mí me conviene. Todo lo que sea el ejercicio democrático y que vote la mayoría de las personas. Don José María. Bueno, usted me decía que es un asunto de democracia, el futuro de la convergencia. Pero, escuchando uno analizando el discurso de Hipólito anoche, que dice que no descarta presentarse de nuevo como candidato, y el suyo, donde decía, estoy preparado y decidido, es como decir, Luis Abinader, que entre el mar. ¿Cómo se va a hacer ese proceso? Y si Luis Abinader no resultara electo candidato, ¿qué pasará? Mira, yo dije estoy preparado y decidido. No dije que entre el mar todavía. No, es un análisis. No, tú leíste la historia de Horacio Vázquez, pero en este caso todavía no hemos dicho que entre el mar. Yo soy eminentemente democrático e Hipólito también es una persona democrática. Entonces, lo que dice Hipólito, que me lo enseñó el día anterior, tuvo la distinción de hacerlo, que me enseñó su discurso, él dice que él se someterá, que se mantiene equidistante y después que se someterá a la mayoría. Eso es la democracia. Esa es la democracia. No es lo que Luis Abinader, yo soy el mejor, no, pero no soy el mejor. Tú tienes que demostrar que es el mejor y que ir a una convención. Pero además no es solamente Hipólito y Luis, que eso es lo que la gente... Hay otras personas que aspiran, tanto en la convergencia como en otros lugares, que tienen que ser situaciones democráticas. Y nosotros vamos a seguir con el mismo esquema que hizo que esos liderazgos que en un momento tuvieron más de 80% al interno de un partido se redujeran imponiendo candidaturas. No, aquí hay dos diputados, bastante de ellos votados, tanto José Santana Bertico como José Ignacio Paliza, uno de la provincia de Santo Domingo y otro de Puerto Plata. Yo le puedo decir a ellos, yo te puedo ayudar, asesorar, pero yo ninguno de ellos dos le puedo decir, yo te voy a hacer diputado, ni te voy a hacer senador, ni te voy a hacer alcalde. No, ellos tienen que hacer su trabajo para que ellos sean electos, porque si no son electos a lo interno, su legitimidad en la candidatura está en juego. Lo entiendo. Parece indicar que usted y Hipólito se han reunido, han discutido que a la luz de los numeritos de las encuestas, que lo colocan usted muy bien, y en ocasiones muy a la par con Hipólito, se han puesto de acuerdo en que irán el proceso y que quien gane va a aceptar los resultados. ¿Han conversado de eso? No, nosotros lo único que hemos conversado es que va a ser cualquier decisión va a ser cordial, democrática y que la unidad del PRD mayoritario no esté en juego, porque esto va más allá de nosotros, esto es la lucha por la democracia dominicana. Don Eli. Mire, don Luis, alguien lo bautizó como el novato del año. Yo quiero preguntarle si para este proceso... un amigo de Adriano. Si para este proceso electoral usted se puede todavía considerar novato, en el sentido de que se podría repetir la fórmula que se dio en el anterior proceso electoral. El señor Hipólito Mejía como candidato presidencial y usted como
candidato vicepresidencial, una fórmula que obtuvo casi el 47% de los... Fue la más votada, individualmente fue la más votada. Individualmente la más votada, ¿no? Mira, ese nombre del novato fue ya, yo creo que llegó hasta el 2012, porque en realidad yo empecé mi carrera política en las finales del 2008 a mis aspiraciones a la presidencia de la República, y gracias a Dios pude ascender rápidamente en un partido donde tenían liderazgo muy importante, con muchas raíces. Pero ya a partir del 2012 yo he reiterado que la aspiración vicepresidencial quedó en el pasado. Ya eso es una etapa que yo no retorno sobre la parte vicepresidencial. Sobre eso ya, esa fue una etapa que se pasó y ahora vienen nuevas etapas. Veterano. Un veterano. No, un jugador regular. Y quizás también especial. Doña Anita. Don Luis, usted abre las puertas a doña Minú. ¿Qué hay de eso? ¿Haría una fórmula Abinader-Minú para el 2016? No, nosotros no hemos discutido eso. Lo importante es que Minú y mucha gente de la convergencia, de la que forman parte, tenemos mucha identificación de propósitos y de criterios. Y a pesar de que ella forma parte del PLD, ella coincide más con el PRD mayoritario que con sus propios compañeros. Minú viene de una familia que ha dado la sangre y la vida por la democracia dominicana. Y ella encuentra, como lo dijo en su carta, que esos principios democráticos no están presentes ya en el PLD de hoy. Y por eso ella toma la decisión que ha tomado. O sea, nosotros tenemos identificación, pero no hemos discutido fórmulas ni nada. Y yo repito, mira, Anisa, la candidatura, no soy yo que digo que voy a aspirar, una tía mía que dice que quiere un sobrino presidente. La candidatura te la da la gente. Yo recuerdo a un asesor, que yo fui a contratar a un asesor político, y cuando le dije que yo aspiraba a la presidencia, él se me quedó, de la República Dominicana, un asesor político extranjero, y se me quedó mirando y me dijo, ajá, tú aspiras, sí. Y la gente quiere que tú aspires. Entonces no es que tú aspires y que yo diga que estoy, es que realmente haya un convencimiento, algún apoyo en la gente para eso. Y por eso nosotros abrimos a Minú, que le va a dar calidad, quisiéramos que ella participe con nosotros, que le daría calidad y cantidad a este proceso. Vamos a ver. Don Luis, ¿usted considera que se debe modificar la membresía de la Junta Central Electoral porque no garantiza la transparencia, como dice el expresidente Hipólito Mejía? Mira, nosotros solicitamos en octubre del año pasado, solicitamos al presidente de la Junta Central Electoral que supervisara las convenciones del PRD. Cuando fuimos allá, él nos dijo que sí, que estaba de acuerdo y que no era un cambio en su posición, sino que él lo que pensaba que otras actividades de los partidos no se debían supervisar, pero que él estaba de acuerdo en supervisar las elecciones de la dirección del partido y también las elecciones de las candidaturas a cargos electivos. Pasó la selección del comité político, aquella famosa fiesta navideña que se convirtió en comité político. Pasó todo ese espacio y una semana antes de cerrar las convenciones, los aspirantes a las diferentes posiciones, les reiteramos la carta al presidente de la Junta y lo llamamos para ver cuál era su respuesta. Bueno, todavía le estamos esperando. Él supervisó la del Partido Reformista, supervisó también la del PLD y no sabemos. Y lo último que escuché es vía la prensa que él le mandó la carta a Miguel Vargas para ver la opinión de Miguel Vargas. Oiga eso. Entonces, yo con eso te quiero describir a ti, a ver, que la gente sea el jurado de cómo está actuando la Junta Central Electoral. Vamos a pasar al tema económico.
que yo creo que es uno de los aspectos que más le preocupa a la gente: creación de empleo, precios de los artículos de primera necesidad. ¿Cuál sería la política económica de Luis Abinader? Mira, Adriano, el modelo económico actual de la República Dominicana es insostenible. Insostenible principalmente desde el punto de vista de el gasto público. La política económica se divide en política monetaria y en política fiscal. Y la política fiscal se divide en política tributaria y en política del gasto público. La política del gasto público, la forma del gasto público de los últimos gobiernos, los gobiernos del PLD, han desequilibrado, afectando a la parte tributaria y afectando también a la política monetaria, porque en muchas maneras ha tenido que ser más restrictiva en orden a sostener la inflación. Yo haría completamente una reestructuración del aparato gubernamental para llevar el gasto público a niveles racionales, pero además también tú no puedes tener un 90% en un país como el nuestro de gastos fijos y apenas un 10% de gastos de inversión. De capital. Sí, de capital y de inversión. Lo que pasa es que hay gastos de capital que no son de inversión. Exacto. Entonces, de gastos de inversión. Porque el multiplicador en relación al crecimiento económico de los gastos de inversión es mucho mayor que el gasto en la parte de los gastos fijos. En ese sentido, hay que reestructurar todo el aparato gubernamental. Y aquí lo que se está haciendo es lo contrario, expandiendo. Fíjense ahora, se crea el Ministerio de Energía y Minas. Y yo quiero decir sinceramente que yo creo que Pelegrín tiene las mejores de las intenciones. Y es un político consagrado. Estoy en desacuerdo con casi todo lo que el partido Fuerza Nacional Progresista propone, pero lo quiero decir en términos personales de Pelegrín. Sin embargo, Adriano, tú crees en energía, ministro de Energía y Minas, energía, ¿verdad? ¿Y dónde está la CDE, que debió eliminarse a los 3 años de la ley de electricidad? Sigue ahí con 1.200 empleados, que debió ser parte de este claro. Ministerio. Pero parece que por razones personales el director de Minas decidió quedarse en el Ministerio de Industria y Comercio y ahora no forma parte del ministerio. Pero entonces se va a quedar la Comisión Nacional de Energía con mi amigo Enrique Ramírez ahí, que era la parte políticas públicas de energía. Entonces no podemos así. Y pongo ese ejemplo, señores, porque en el año 2004 eran 290.000 empleados públicos y ahora son 640.000 empleados públicos. Eso es insostenible, eso es imposible. El 75% de los nuevos empleos, y ahí viene el modelo que debe de cambiar, lo ha creado el sector público y apenas el 25% del sector privado. Eso es insostenible en cualquier sociedad. Entonces le estamos quitando con un aparato impositivo que no está haciendo recaudaciones porque es restrictivo y no es desarrollista y mantiene la presión fiscal a los mismos niveles en vez de aumentarla, por el sistema tributario dominicano, pero al mismo tiempo es restrictivo para las inversiones. Y dentro de la economía tú tienes elementos que están quitándole muchísima competitividad a la instalación de nuevas industrias, como es el caso del costo de la energía, como es el caso también de la seguridad jurídica. Ayer me dijo que se quería instalar una zona franca especial. Dice, bueno, pero tengo 2 títulos del terreno, 2 títulos, y ya había hecho toda la parte. No sé, ya me voy a dejar eso. Tú tienes esa parte de la seguridad jurídica. Y dice, y eso que ya, aparte de eso, una serie de extorsiones para conseguir los permisos en esa parte. Y yo dije, ya no aguanto más. Y me gusta este país, y creo que este país tiene condiciones por la misma situación geográfica en que se encuentre. Entonces aquí hay que hacer realmente una reforma general para hacer un Estado eficiente, que ningún permiso dure más de 6 meses. El permiso que más dure, de todos los permisos, dure más de 6 meses. Nosotros hicimos un proyecto se llamaba, la parte de silencio administrativo era parte del proyecto, pero el proyecto total era un proyecto
de eficiencia administrativa, donde estaba la ley de silencio administrativo, que ha dado muchos resultados en Perú, en Panamá, que en caso de un tiempo no te dan respuesta, eso lo que tú propones no incumple la ley, pues viene el silencio positivo y te aprueban. Fíjate cuánto habló el presidente Medina de la ventanilla única. Y me llamaron para que le explicara. Nosotros fuimos y le explicamos, porque había una confusión de que la ventanilla única era un departamento. La ventanilla única es un proceso administrativo, claro. No es un departamento, no es una nueva institución que tú vas a crear, es sencillamente un proceso administrativo, y eso todavía no lo ha entendido el gobierno y no ha puesto todavía en términos generales. Si tú le hubieras dicho que eran 100 empleos gubernamentales, ahí lo pone inmediatamente. Quizá hay que construir un edificio también. Entonces, óyeme, aquí hay que hacer una reforma y poner eficiente. Yo le pregunto a ustedes ahí, ¿qué hace el CEA? Ahora cogió uno de los ingenios, se lo tomó a un inversionista español y está haciendo, pero antes de eso no hacía nada y tenía 1.200 empleados. Y así seguimos creando nuevas instituciones, gastos y gastos. ¿Con qué se van a financiar estas nuevas instituciones? ¿Con préstamos? ¿Préstamos y más préstamos? ¿Y hasta dónde nosotros vamos a llegar? De soporte presupuestario se llaman esos préstamos. Oye, amigos, yo leía un discurso de Balaguer del año 1975, donde anunciaba que iba a construir la presa de Valdesia con recursos propios, y decía, porque quiero mantener la deuda baja, que es apenas hoy un 0.48 del Producto Interno Bruto. 0.48. Ahora, quítale el cero. Quítale el punto. Llévale 2 puntos y es un 48% del Producto Interno Bruto. Pero más de ahí, nosotros cuando hacemos esa comparación, Adriano, nos escapamos de que esas comparaciones, yo oigo gente, no, pero aquí es menor que en Grecia. Ah, pues tú quieres que lleguemos a Grecia. Sí, exacto. O aquí es una meta de sí, una meta. No, porque aquí no lo comparamos con Chile, que no tiene deuda. Lo comparamos con Grecia. Entonces, digo yo, pero ¿cuánto es la presión fiscal en Grecia? Un 48. ¿Cuánto es aquí? Un 14. Sí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros recibimos 4 veces menos, algo menos, de 4 veces menos impuestos en términos relativos que lo que recibe Grecia. Entonces tú tienes realmente que el nivel de deuda compararlo con los ingresos, claro, los ingresos fiscales. Claro. Ni siquiera con el presupuesto, porque el presupuesto tiene un contenido de deuda. Entonces tú tienes que compararlo con los ingresos fiscales. Y cuando comparamos el servicio de la deuda con esos ingresos fiscales, ¿a dónde nos lleva? 5,4, 54%. Eso es insostenible. Entonces fíjense, ahí tenemos creaciones, un gobierno elefante con nuevas creaciones, con nuevas departamentos. Pero tú tienes tú tienes un policía que te gana 7,000 pesos. En un gobierno de Luis Abinader, el salario mínimo de un policía sería no menos $500. Que ya en Haití son $500. Así es. Pero ¿para qué? Para tú exigirle, claro, para que ya no esté junto atendiendo una finca de un general y que esos miembros estén aquí sirviendo a la seguridad ciudadana, que por eso tenemos estos problemas de seguridad ciudadana, que de los países más seguros, yo me recuerdo, nosotros creciendo decíamos, este es de los países más seguros del país, de Latinoamérica, y ahora es de los países más inseguros de Latinoamérica. Entonces aquí hay que hacer una reforma del aparato del Estado para llevarlo a un tamaño que realmente nosotros podamos cubrir. Entonces dar incentivos para la inversión y que sea el sector privado que cree nuevos empleos, nuevas oportunidades. Y toda una reforma también moderna. Mira, aquí hay que hacer también un gobierno digital que te va a eliminar una serie de trabas, y especialmente el intermediario, que normalmente es el que crea. Mientras más intermediarios que tú creas, más corrupción se crea, claro, en los procesos. Claro. Yo haría una verdadera revolución en el gobierno dominicano para hacerlo eficiente, para que la gente sepa que el dinero que van a pagar en impuestos lo van a ver, y que sepan también la gente que me acompaña que cuidado con la corrupción, porque el primero que va a dar ejemplo es el presidente de la República. ¿Y cómo se ganan unas elecciones en el punto en que está la sociedad dominicana anunciando que va a quitar el clientelismo y que lo va a recortar? Mira, Inés, más de lo que tú crees, la gente aquí tiene conciencia. O sea, más de lo que tú y la mayoría de la gente cree. Esos 400,000 empleos públicos probablemente supernumerarios,
usted va a ir a decirles, bueno, mi programa es achicar el Estado, Mira, y todo el que no trabaje fuera. Mira, Son los compañeros del partido. 400.000 miren, déjeme decirle, todos los gobiernos, por ejemplo, Hipólito recibió con 240.000 empleados públicos y lo llevó a 280.000, 285, 88. Lo aumentó y todos lo han aumentado. Pero no es lo mismo lo que ha pasado en estos 9 años. No es lo mismo. Aquí estamos viendo situaciones diferentes. Además, Inés, no es solamente, cuando yo hablo de achicar el Estado, es recomponer también, recomponer el aparato del Estado. No es que tú le vas a quitar empleo a la gente. Es que se lo tiene que quitar. No, o sea, no, no pero lo arregle. Es que sobran esos 400.000. Pero déjame explicarte, Inés, déjame explicarte. Esos no son empleos. No son empleos, óyeme. Tú le vas a quitar a empleos parasitarios para financiar las exportaciones, que son empleos que de producción. No es que tú vas a quitar, pues tú no puedes tampoco afectar la demanda agregada, porque entonces se te va a afectar el crecimiento económico. Como tampoco se puede venir a decir, yo que he hablado de endeudamiento, voy a pagar todos los préstamos, eso es imposible. ¿Cómo vamos a manejar nosotros la deuda? Yo mantendría el mismo nivel absoluto de deuda, porque para que no se saque la economía, pero que se vaya reduciendo en términos relativos. ¿Tú entiendes? Porque si no se afecta y habría un shock en la economía. Entonces, óyeme, ¿qué es lo que va a pasar, Inés? Que eso, tú vas a quitar parte de ese presupuesto de gente andando por los pasillos, y muchos ni siquiera en los pasillos, en sus casas, andando en su casa, y tú vas a coger ese dinero y vas a financiar a nuevas plantaciones de cacao para exportación. Vamos a crear aquí un proyecto de etanol para hacer la mezcla del 20% de la gasolina, que hay un decreto ahí de hace muchísimo tiempo y no lo hace, y que nos ahorraríamos casi 400 millones de dólares en pago de la factura de gasolina, de la factura petrolera. Y crearíamos 4 nuevos ingenios, todos financiados al sector privado. Y se crearían empleos. En provincias como Monteplata, tú vas a hacer 2 ingenios que tienen los niveles de pobreza igual como si fueran la frontera. Tú tienes que cambiar a financiamiento y a pago parasitario, cambiarlo a una inversión realmente que genere riqueza en la República Dominicana. Y eso lo van a encontrar ahí en esos sectores. Es tú decir, en vez de tú tener y crear lo que se gasta en un ministerio de eso, en un departamento en un mes, decir, no, yo voy a hacer un puerto turístico en Barahona, que no hay empleos, y que hay un déficit de puerto turístico. Y ahí se pararían 3 cruceros, con un promedio de 3.000 personas en cada crucero, y ya de eso vive la ciudad de Barahona, que ahora mismo no hay absolutamente ningún empleo en Barahona, por ponerte un ejemplo. Es tú quitarle las cadenas de la burocracia que tiene este país. En este país hay unas cadenas de burocracia que te están atando el desarrollo. Y eso es lo que nosotros tenemos que quitar. Y hacerlo progresista. Mire, el tema eléctrico. ¿No se ha empezado la planta de carbón todavía? No hay financiamiento para la planta de carbón. Pero tú tienes el sector eléctrico, el sector privado eléctrico, un caso tan fundamental como ese. Oye, yo fuera presidente de la República y dedico 2 horas diarias a ese problema solamente, a solucionar ese problema. Un sector privado eléctrico que ha tenido su culpa en este proceso también, porque aquí nadie está exento de culpa, han tenido su culpa también, porque han visto a veces la ganancia inmediata y no sabiendo que entonces va a colapsar el mismo sector. Ahora, ellos están presentando ahora mismo, con una apertura que tenemos, y yo conversé con el embajador americano, ahora que estuvo en casa hace 2 días, el gas natural, lo que está pasando en Estados Unidos con el gas natural, es una revolución que va a afectar el continente. Entonces, si nosotros logramos que exporten el gas natural, porque es bueno que ustedes sepan que ellos tenían una ley que prohibía la exportación de hidrocarburos para un tema de defensa nacional y de eso, pero ya con la abundancia que tienen, ellos pueden exportar, especialmente gas natural. Y el sector privado dice, bueno, pero podemos hacer un acuerdo con ellos, con las empresas privadas que cuesta el gas natural en Estados Unidos el 20% de lo que cuesta en el mercado mundial. Pero vamos a comprar futuro a 20 años, pero necesita la garantía del Estado. Yo fuera presidente y le doy esa garantía, porque yo me voy a ahorrar
500 millones de dólares de subsidio. Así es. Claro, se le va a pedir para mejorar sus contratos y mejorar el interés nacional. Pero tenemos que conocer los mercados internacionales. El presidente de la República tiene que conocer los mercados, tiene que conocer qué puede garantizar. A un aval, si a nadie le gusta un aval, porque como fuera un préstamo, pero también tú tienes que ver el balance. Entonces ahí tú le vas a exigir a estos generadores de electricidad, tú le vas a exigir también mejores condiciones. Te estoy dando uno, dame uno. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En este país, por ejemplo, cuando tú ves y tú dices, pero ¿y por qué la matriz de inversión aquí viene de Europa, de México, de Brasil, pero de Estados Unidos no? Entonces, ¿qué pasa? Porque debiéramos de tener mayores. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no hay un mercado de capitales real. Aquí hay un mercado donde tú tienes herramientas de ingresos fijos, que son bonos corporativos. Sí. Pero ¿cuántas acciones de compañía hay en la bolsa de valores? Que no debería llamarse bolsa de valores. ¿Cuántas acciones de compañía hay? Ninguna. ¿Y cómo es que vienen las inversiones de Estados Unidos? Son inversionistas institucionales. Entonces tiene que crearse también un incentivo, que incluso tenga un contenido de incentivo fiscal para las empresas, que son la mayoría empresas familiares, a que vayan en un periodo de transición a un gobierno corporativo, que en vez de venderse, como lo están haciendo muchas de estas empresas, que se la están vendiendo a grupos internacionales, deberían de quedarse. Salen en bolsa, se quedan con un 30%, venden un 70%, pero se quedan con la administración. Claro. Eso es la parte moderna de que se debe de hacer. Entonces, ¿por qué no incentivamos ese tipo de cosas? Óyeme, y yo te garantizo, Inés, que hacemos eso. Y tú tendrías solamente para la bolsa de valor a 2.000 millones de inversiones, que te generaría impuestos también en todo este proceso. Pero no hay, y aquí no se sabe. Yo no entiendo gente que viaja muchísimo, que sigue viajando, presidentes y expresidentes, que no conocen cómo realmente crear valores en su país. ¿Por qué no hay una bolsa de valores? ¿Porque no hay suficiente capital, o porque no hay cultura, o porque alguien lo frena, o por cuál? Transparencia. No hay cultura. Inés, no, pero Inés, sí, claro, pero eso ha pasado. Nadie quiere que se sepa qué tiene dentro. Lo que pasa, Inés, que también tiene que haber de los organismos, el gobierno está para eso, para indicar el camino a los sectores del país. Y tú tienes que venir y explicarle a gente. Miren, señores, si tú pasas la transparencia, tú vas a ganar 2 veces. Es verdad que tú vas a pagar los impuestos que tienes que pagar, pero las ganancias que tú vas a tener van a sobrepasar con creces esos impuestos que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar por 2 vías. Tú vas a ganar por el incentivo de las acciones, del precio de las acciones, que por ahí es que ganan los inversionistas de la bolsa de valores de Nueva York o de Londres. Pregúntale al de Facebook cuánto ganó nada más con la emisión de los... Pero no, eso no, y Amazon sigue perdiendo y está ganando muchísimo dinero. Exacto. Óyeme, por el incremento de las acciones, y vas a ganar también por los beneficios, porque ya tú te vas a la bolsa de valores, te financias con acciones, elimina la deuda que puedes tener, no tienes que estar pagando todos esos intereses. Y es un ganar-ganar. Pero inclusive yo podría incentivar y decirle de algún esquema fiscal para que se involucren en ese proceso. Y tú tengas una industria, es una industria. O sea, la City en Londres y en Nueva York se vive de la industria financiera. Claro. Y nosotros podríamos tener aquí también esa nueva industria. Aquí tenemos que crear cada vez nueva industria. Mira, yo critico mucho a Leonel Fernández, pero hay que decir, esa nueva industria de la cinematografía es correcto. Correcto. Eso es correcto. Y los incentivos que se dio también fueron correctos para crear esa nueva industria que ha tenido su empuje. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que hacer. Don José María. Escuchando su discurso. Se ve que por lo menos coinciden en una cosa. Escuchando su discurso, parece ser que el gobierno de Danilo Medina es un fracaso. ¿Cómo? Digo, escuchando su discurso, parece ser que el gobierno de Danilo Medina es un fracaso. Que es un discurso muy diferente a lo que es la percepción de la gente según los sondeos electorales y de percepción que se han hecho en los últimos días. En materia de pobreza, ¿está trabajando bien el gobierno? ¿Está trabajando mal? ¿Cómo usted lo evalúa? Mira, la popularidad que tiene el presidente, y yo lo dije 6 meses después de él, cuando empezaron a ver esa popularidad, es la comparación de él con Leonel. O sea, la gente ya estaba cansada del modelo, de la forma de Leonel, sus cuestiones. Entonces vino un hombre que se veía más sencillo, más cercano a la gente. Y entonces, lo que hemos visto en las encuestas es un presidente bueno y un gobierno malo. Es lo que está diciendo la gente.
o un gobierno medianamente malo para la gente. Ahora, óyeme, yo me concentro en resultados. Muchas veces aquí tú tienes una visión, y yo creo que los dominicanos también tenemos que ser y pedir más. Yo creo que nos estamos concentrando, nos estamos conformando con muy poco, y le estamos exigiendo muy poco también a los organismos gubernamentales. Y en ese sentido, en el caso de Danilo, aquí tenemos problemas fundamentales que desgraciadamente no se han resuelto. Y yo creo que Danilo, yo creo que él tiene las mejores las intenciones. Y fíjate, te voy a decir algo, que lo puedo decir de pocos políticos. Para mí Danilo es un hombre serio, es un hombre honesto, íntegro. Sin embargo, es un hombre también conservador, no en términos ideológicos, sino en términos de sus acciones. Y no ha hecho ni ha tomado las acciones que ha tenido que tomar para mejorar este gobierno. Lo primero que ha dejado el mismo gabinete del gobierno anterior. El asunto es que tampoco, con la excepción de la Barri, que sí tomó una posición fuerte, en los otros problemas fundamentales del país no ha hecho transformaciones como el sistema, con el tema de la seguridad. Mira cómo tenemos el tema de la seguridad. ¿Cuáles fueron sus promesas de campaña? Vamos a llevar 10 millones de turistas. Continúa un nivel de crecimiento del turismo por debajo de nuestras competencias. Y lo peor de todo es que hay polos que están desapareciendo, o sea que solamente se está llevando el crecimiento en el polo de Punta Cana, que debería crecer aún más, pero no tampoco que los polos como el de Juan Dolio, que desapareció, el de Puerto Plata, que tenemos aquí un legislador y sabe lo que está pasando, se está desapareciendo también. Cuando el presidente habló, que fue mal informado el 27 de febrero, que dijo que se habían creado 110.000, 100 y pico mil de empleos, sus mismos datos estadísticos dicen que apenas se crearon 50.000 empleos. Y para tú mantener el nivel de desempleo actual, tú tienes que crear 116.000 empleos al año, para mantener el nivel de desempleo. Que también quiero decir una cosa, nos engañamos a nosotros mismos, porque que tenemos un 56% de empleo informal. Sí. Eso es un engaño, eso es un engaño. El desempleo es del 6. Según las nuevas cifras. Según la norma, tú tienes el empleo formal y el informal. El formal es como un 35, un 30 y pico, y un empleo informal de un 50 y pico. Pero empleo informal es las estadísticas del Banco Central, que ese es otro, que hay que sacar esas estadísticas del Banco Central para que sean verdaderamente independientes. Claro. Entonces, esa empleo informal es el que hace 2 días, te ayuda en una mudanza, tú le pagas 25, le pagas 2.000 pesos, ya es un empleo. No es así. O sea, vamos a ver verdaderamente ese empleo. Que por eso también los empresarios, cuando le hablan de la presión fiscal, dicen, bueno, porque si tenía una economía informal que es la mitad del país, y apenas la otra mitad que pagamos. Entonces la presión fiscal no es de un 14, es de un 28. Y eso tú le tienes que sumar una serie de pagos que tienen que hacerse en República Dominicana porque el Estado no lo cubre, como es un tema de la seguridad, como es un tema también del tema del servicio energético. Todo el mundo tiene planta o inversor o una serie de situaciones. Entonces, o tú tienes que pagar la escuela primaria y secundaria también, que en otros países no se paga. Mire, antes de que continúe la ronda, que quizás no me dé tiempo a hacer otra pregunta. En el 87, después de la elección del 86, el doctor José Francisco Peña Gómez, que era un super líder, entró en una disputa con Jacobo Magluta. Se divide el PRD, Jacobo se va, forma el PRI, Peña Gómez funda el BIS como salvaguarda, pero al final Peña Gómez se queda con el PRD y va a las elecciones en el 90. Con la dimensión de liderazgo que tenía Peña Gómez y la super maquinaria que era el PRD, Peña Gómez sacó 300.000 votos. No. 400, más o menos, casi 400, aunque contiene 50. ¿Qué proyecciones están haciendo ustedes en materia de votación para el 2016? Mira, la revista The Economist tiene una frase que a mí me gusta repetir, que dice, la voy a traducir al español: algunos creen que la historia se repite, otros leen The Economist. Sí. Entonces cada circunstancia es diferente. El proceso del remozamiento de los partidos
por estas situaciones de falta de democracia, de falta de transparencia en los partidos políticos, es un proceso que se ha dado en toda Latinoamérica, ya con diferentes olas inclusive, con la excepción de 2 países no se ha dado, en República Dominicana y en Nicaragua. Y recuérdense que Juan Bosch decía que aquí había una ritmo histórica, que aquí los procesos llegaban siempre tardíos a la República Dominicana. Entonces, cada proceso es diferente. Ahora bien, mira, nosotros en nuestro equipo estábamos desde antes de diciembre, muy escépticos a una alternativa PRDista, verdaderamente PRDista, pero fuera de las islas. ¿Y quién pudiera estar más escéptico que ese que está ahí, que dijo Peña Gómez? Pero en diciembre el mismo se disparó, que no, que hay que tomar una situación después que él vio lo del comité político. Digo, por la indignación, señores, de un acto ahí en la comisión política, una cena, una navideña, y entonces eso llenó de indignación. ¿Y qué ha pasado desde ahí? Lo refleja una de las últimas encuestas. Que la gente nos está enseñando el camino. Mira, cuando Peña decía, cuando yo tengo alguna interrogante, yo voy a preguntarle a la base, a ver a ellos. Yo pensaba que era incluso hasta un decir, un cliché. Óyeme, es verdad. La base y la gente nos dijo a nosotros dónde era que teníamos que hacer en nuestras encuestas. Y te lo dicen, que el 85 al 90%, en un primer momento, eso te va a llegar a un 95%. Dice, no, yo no me voy en ese camino, porque ese camino es lo mismo que aquel. La proyección de votos, ¿vale? Entonces yo te voy a decir, ¿qué te dicen las encuestas? Que nosotros ya hoy en la Galo, yo tengo un empate técnico con Leonel. Un empate técnico, el margen de error es 2.8 y yo tengo una diferencia de 2.2, puntos menos, puntos más. Y yo no soy, todavía no soy candidato, ni está la situación clara, ni mucha gente sabe cuál es el instrumento partidario por el que vamos ahí. Saben que hay una convergencia, la misma convergencia se ha pegado, señores, se ha pegado, sin saber lo que la gente bien exactamente lo que es. Aquí van a ver, y con eso yo creo que te respondo, aquí van a haber 2 grandes grupos que se van a enfrentar a las elecciones nacionales en el 2016. De un lado va a estar Leonel Fernández, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Bicho Castillo, posiblemente incluso Miguel Vargas, y de otro lado va a estar toda la democracia, todo lo que quieren un cambio, toda la intelectualidad de la República Dominicana, toda la gente decente que quiere, que quizás no está de acuerdo en todo, ni tampoco está de acuerdo, ni es un seguidor del candidato, pero sabe que la República Dominicana grita, quiere, necesita realmente una alternabilidad en el poder. Eso va a ser el escenario. ¿Y cómo van a convencer ustedes a esa gente que todavía dice, wow, cuando yo veo ese hacho, me quema? No hay que convencerlo, ya la encuesta dice que están convencidos. Don Eli. Don Luis, mire. Lo que pasa es que al lado del hacho va a estar la Karen Miguel. Don Luis, usted habló en una pregunta que le hizo don Adriano, de que el presidente Danilo Medina era un presidente conservador. No ideológico, Eli, digo en términos de acción. En términos de acción. Yo quiero preguntarle, usted frente al fenómeno económico, ¿cómo se define dentro de esta nueva corriente que dicen que el Estado debe de ser un ente administrador solamente de cosas y no tener empresas, industrias? Yo se lo hago por lo del sistema energético, que hay mucha gente que están proponiendo que el Estado vuelva a administrar otra vez ese sistema. ¿Usted cómo se define dentro de esta corriente? No, mira, es que, oye, te voy a decir algo. Yo en eso depende de las circunstancias y depende de la industria. Yo fui un crítico de la capitalización, pero no por la capitalización, porque quizá el concepto era malo, sino en la forma y la parte que se hizo. Yo te hago una pregunta, ¿quién compra una de esas distribuidoras ahora mismo? ¿Quién? Eso tiene que el Estado continuarla. Yo no vendería la distribuidora en este momento. Eso tiene que el Estado. Ahora, yo lo unificaría a las 3. Pero es el hueso de la industria. Pero perdón, yo la unificaría a las 3. La unificaría a las 3 y la eficientizaría. Ahora bien, si el sector privado no puede producir de manera eficiente y de manera y tú no haces un contrato verdaderamente que han hecho aquí se han hecho contratos, el contrato de AES no es malo,
de venta de energía, el de venta de eso no es malo. Para yo hacerlo yo se lo compro a ese. Ahora hay muchísimos contratos que no deberían de hacerse. O sea, no es un tema de si el sector privado, es la forma en que se han hecho los contratos. En términos de, en principio, yo no estoy en desacuerdo que si es necesario que el Estado se vaya a la generación porque no encuentra la situación, yo creo que debe de irse a la generación. Ahora, al tú cambiar esta circunstancia y ver que te van a ofrecer al mismo precio, sin el Estado tener que endeudarse más, como tiene que endeudarse más, entonces yo veo las alternativas. O sea, no es que el Estado debe de estar o no estar, depende de cada circunstancia. Lo que hay siempre que defender es el interés nacional. Eso es lo que tú tienes que defender. Si hay competencia en un sector, no, pero competencia. Sector telecomunicaciones, ¿qué hay competencia? ¿Tiene el Estado que meterse? ¿Pero y para qué meterse ahí? Ahora, sector energético sí, tiene que involucrarse en algunas áreas. Y si el sector privado sigue produciendo caro, con situaciones, y no quiere modificar o hacerlo, no, está bien que se involucre en la generación también. Pero si hay una alternativa donde se puede involucrar, donde no tiene que involucrarse y va a recibir el mismo objetivo y los mismos precios, entonces no tiene por qué hacerlo tampoco. Porque ¿qué es lo que pasa, Eli, con el Estado cuando se involucra? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se involucra, y de todos los gobiernos y de todas las administraciones, cuando vayan a administrar, van a poner al político de la área a administrar eso. Y entonces se van a venir 5 y 6 cosas, y cuando tú vienes, entonces no va a tener dinero para lo que llaman OIM, que no tiene que ver con la universidad, que es operación y mantenimiento. Entonces, óyeme, no va a haber para OIM, ni va a haber, y entonces para la reinversión que tiene que haber, que esas no, pero se debe administrar mejor, sí, pero esa ha sido la tradición. Y quizá en 4 años que estemos nosotros, que esté otro presidente, se administra bien, pero viene ese sistema, que eso fue lo que pasó. Siempre, tú no te recuerdas, Quitabo está pagado, ¿qué pasa? Una pieza que falta, entonces después venía un contrato de arreglo de Itabo, que era así, que lo contrataban. Entonces eso es el problema, esa es la situación, esa es la experiencia en estos países. La capitalización ha sido un fracaso, pero ahí están los resultados. Ahora, tú tienes que actuar como te dije. Yo no soy ni estatista para este lado, ni neoliberal. No, depende de las circunstancias, el país, el momento. Hay áreas, hay momentos en que el gobierno tiene que involucrarse. Hay otros que tienen que salir. Usted diría que lo mejor es que no se involucre si otro lo puede hacer bien. Si otro lo puede hacer bien y a precio competitivo. Exacto. Okay. Claro. Muchísimas gracias, don Luis Abinader, por su participación en este diálogo libre de lujo que hemos tenido en este día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.